¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora en el comienzo del horario Prime, en el canal de noticias 24 horas, ya estamos al aire con Vía Pública. Un programa que este día martes va a estar dividido prácticamente en dos. La primera, nos vamos a hacer cargo de la realidad que está viviendo nuestro país producto de estos incendios forestales, estos distintos focos que han ido apareciendo. Tenemos información actualizada para poder comprender la dimensión de lo que se está enfrentando y cómo se pretende seguir combatiéndolo. Y luego vamos a continuar, además por supuesto de la revisión de otras noticias del día, con otro de los debates que se ha generado a nivel internacional, con, digamos, las primeras horas, los primeros días de gobierno de Donald Trump y fundamentalmente lo que tiene que ver con el proteccionismo económico. Ya ha dicho que no al Tratado del Transpacífico, ya ha anunciado que va a renegociar el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, con Canadá y con México. Por lo menos suspendió la importación de limones argentinos, lo que también tiene un impacto para una economía relevante dentro del continente o del subcontinente. Vamos a estar mirando cuáles son las medidas que ha tomado un presidente que además pareciera tener interpretaciones alternativas a la realidad. Ha sido capaz de decir incluso que hubo fraude electoral, que hay personas que no estaban habilitadas para votar o que hubo votos fraudulentos, pero no presentó ninguna prueba. Bueno, vamos a estar hablando de la gestión y de el estilo de Donald Trump en los próximos minutos. Nosotros hace un rato ya en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl formulamos una pregunta que nos interesaría que ustedes también nos respondan. ¿Cree que las medidas proteccionistas de Donald Trump van a impulsar un mayor crecimiento económico en Estados Unidos, que es fundamentalmente su promesa? ¿Qué piensa usted? Porque hay quienes dicen, bueno, hay que mirar esto con sus bemoles, con su distancia. A lo mejor sí puede tener un impacto también en la recontratación de mano de obra que en realidad se había perdido porque las fábricas se fueron a otros países. En cambio, otros dicen que en realidad esto va a tener un impacto negativo porque ahora no se van a poder importar ciertas cosas tan fácilmente y por lo tanto van a subir el precio de algunos de esos productos, lo que va a redundar en una mayor inflación y por lo tanto empobrece al ciudadano norteamericano. Esto dicho muy someramente, ¿no? Lo vamos a analizar con invitados más adelante en el programa. Lo primero es lo primero. Los titulares para comenzar este Vía Pública de este día martes 24 de enero del 2017, cuando faltan 2 minutos para las 11 de la noche. Los titulares: continúa el avance de las llamas de este mega incendio que afecta a la zona centro-sur del país. La presidenta Bachelet fue hasta la localidad de Pumanque. Durante la madrugada debería llegar este avión para combatir incendios. Dicen que es uno de los aviones más grandes del mundo. Han revelado correos entre la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y un dirigente de los industriales pesqueros del Biobío cuando se tramitaba la ley de pesca del 2014. ¿Qué decían esos correos? Ya se lo vamos a contar. Y se decretó alerta amarilla para las comunas cordilleranas y precordilleranas de la región de Atacama por las precipitaciones. Este martes, en tanto, comenzó el rescate de personas aisladas por el desborde del río Choyay en la comuna de Alto del Carmen. Vamos con los incendios, la preocupante situación del ganado, por ejemplo, en las zonas afectadas por este siniestro. En Pumanque, en la región de O'Higgins, el fuego arrasó con bosques y las reservas de forrajes y hoy sus dueños no tienen cómo alimentarlos. Hasta ese lugar fue que precisamente llegó la presidenta Bachelet, donde anunció medidas importantes para ir en ayuda de quienes están viviendo en el campo esta situación tan dramática. Estos pumanquinos no recuerdan haber encerrado a todos sus animales juntos en un mismo corral. No había necesidad. Caballos, vacunos, ovejas y cabras pastaban libres en 54 hectáreas de cerros. Parte ya del pasado de esta comuna. Luego del paso devastador del incendio se escribe aquí una historia dramática. Cientos de animales murieron y los que lograron sobrevivir enfrentan la escasez de forraje porque prácticamente todo lo que estaba disponible quedó convertido en cenizas. En el sector La Hacienda de Pumanque, una alfombra negra cubre los cerros. Francisco Lorca nos muestra la destrucción causada por el incendio forestal en el predio de su padre, como este galpón donde almacenaban forraje para el invierno. ¿Cuántos fardos? 1.500 fardos. Bueno, esto era fundamental para ¿cuánto tiempo alimentar al ganado? Más o menos todo el invierno, ya de marzo para adelante, ya ahí se saca todo lo que es forraje de los cerros, ustedes los ven todos quemados. Cerro arriba, otro galpón destruido. En total perdieron 4.000 fardos. En las 54 hectáreas de la familia Lorca simplemente no hay alimento para los animales. El pasto estaba grande que las ovejas comían y se echaban. Los vacunos igual, pues comían y se echaban, porque quedaban llenitos. Aquí decenas de animales murieron durante el incendio. De las 200 cabras quedan 30 y han encontrado solo 20 caballos de los 80 que tenían. Si hay más sobrevivientes, será difícil dar con ellos. El incendio quemó los cercos y seguramente deambulan tras huir de las llamas. Ahora dice el patrón que piensa venderlos y a menos precio irán a estar. Y algunos chamuscados.
Problemática abordada por la presidenta Michelle Bachelet en su visita a la región de O'Higgins. En el estadio de Pumanque recibió información respecto al combate del incendio y en San Pedro de Alcántara se reunió con quienes lo perdieron todo. Ya hoy día empieza a llegar el forraje desde el Ministerio de Agricultura y para los animales, que es una preocupación que sé es muy fuerte para las personas afectadas, ¿no? Hay muchas tareas que vienen ahora, que van a ser tareas sanitarias, tareas de poder reponer los cercos de las familias que lo han perdido. Hasta ahora, la solidaridad de privados ha permitido contar con forraje para los animales, ayuda que mantiene en pie a los agricultores y ganaderos de la zona afectada, mientras sigue activo el incendio forestal que destruyó el 80% de la superficie de Pumanque. Bueno, vamos a la zona de la catástrofe. El fuego no se detiene, avanza descontrolado en varios puntos de la región del Maule, casas, bosques, miles de hectáreas que han sido consumidas por estos incendios forestales. El calor y el viento, la verdad, es que no contribuyen tampoco a la ausencia de humedad. Declarada zona de catástrofe y sin dudar lo que lo es, la región del Maule arde en llamas en distintos lugares con similar destrucción. Nueva jornada de incendios forestales que está lejos de terminar, como también el sufrimiento de quienes viven a metros del fuego. Salvamos nada. El puro carretón que quedó parado. Hay que luchar de nuevo nomás. Emoción e impotencia la gente de Colín, comuna de Maule, 6 casas destruidas y personas que quedan en la calle perdiéndolo todo. Empezó arriba ya, se vio y nunca pensamos que se iba a bajar rápido para acá. Demoró, ¿cuánto? 40 minutos en bajar todo el cerro. Hay casas en todas partes, por el lado de los cerros, o sea, en especial en Colín, en Santa Clara, y ahora va avanzando para allá, para Linares de Perales también. En Bichuquén no hay días o noches, la vigilia dura las 24 horas, nadie duerme, ninguno descansa. Aún así no ha sido suficiente, voluntarios y vecinos no han podido contener las ráfagas de fuego que queman todo a su paso. Yo igual ando ayudando, el otro día me corté una rodilla, ando con una rodilla aquí me la corté, ando con puntos, igual tratando de ayudar. Más hacia el sur, San Javier, Cauquenes, Empedrado, Talca, Constitución, todas comunas afectadas y que viven su propio infierno que no da respiro. Se estaban quemando y los pillaron las llamas y ahí salimos para acá. Y ahí estamos esperando para poder volver a la casa. ¿Cómo está quedando la gente de aquí de la villa? Está quedando sin nada. Y la gente, justamente esto es lo que tiene para vivir. A los vecinos del sector se les solicita realizar evacuación preventiva de sus hogares. Era el llamado para vecinos del sector Santa Olga por temor a que el incendio llegara a las viviendas. Muchos se quedaron, otros velaron por sus vidas y la de los suyos. ¿Preocupado? Sí, por los niños, sí, pues por ella y por la niña que está allá. Miedo. Y prefiero salvar mi vida porque las cosas materiales se recuperan. Focos que se reactivan y condiciones climáticas que nada ayudan. El viento cambiante y las altas temperaturas siguen asfixiando y aumentando las hectáreas quemadas. Una verdadera catástrofe. Bueno, la CONAFA aceptó la ayuda finalmente de la mujer chilena que ofreció financiar y traer el avión antiincendio más grande del mundo. Así lo anunció el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Aarón Caviedes, quien informó que se autorizó el ingreso a Chile de este Boeing, es un 747-400, se llama Supertanker, para apoyar el combate al fuego en la zona centro-sur del país. Una donación que fue realizada por iniciativa de esta filántropa Lucy Ana Avilés, quien afirmó que el avión va a realizar pruebas durante 2 días en los lugares más afectados y que debido a su velocidad de 930 km por hora estaría en menos de 12 horas en nuestro país. La nave tiene una capacidad para llevar 73.000 litros de agua mezclada con espuma retardante, almacenada en 10 tanques distintos, que podría eliminar definitivamente el fuego. Se espera que llegue en horas de esta madrugada a nuestro país, se calcula eso de las 6 de la mañana, tiene que sí hacer 2 vuelos en 48 horas de prueba y después de eso recién sabremos si efectivamente es un avión que pueda ser útil para
para el combate a estos siniestros. A partir de allí, sin embargo, tendrá que ver la autoridad cómo lo financia, porque la donación que ella hace no es del avión, sino que del arriendo de este avión. Cuesta $350.000 por día por utilizarlo, pero además hay que considerar eso, todo lo aparejado a lo que cuesta. Ella está poniendo cerca de $2 millones. Si efectivamente el avión sirve, tendrá que ser financiado el resto por el Estado. El avión tira 72.000 litros. 72.000 litros significa que tira agua, espuma o gel. En consecuencia, puede operar en pistas de 2.500 metros, como alguien puso por ahí que no podía operar. Puede perfectamente operar en Merino, puede operar en Carril Sur, en Concepción. Así que el avión va a operar. Sin lugar a dudas que este avión tiene la mayor capacidad para combatir los incendios forestales, 73.000 litros. Piensen ustedes que nuestra mayor aeronave, el Air Tractor, son solamente 3.100 litros. Incendios que todavía tienen un tremendo signo de interrogación porque no nos queda claro cómo han surgido. Algunos han sido incendios intencionales, otros causados por fallas del tendido eléctrico. Bueno, pasan los días, las razones de la catástrofe tienen de cabeza al Ministerio Público. Para ambas tesis hay antecedentes de días previos que nos acercan de a poco a la, por lo menos, supuesta verdad. Malezas de más de 2 metros en la zona de seguridad. Los árboles tocan físicamente las líneas de alta tensión. A la gente de la eléctrica le estaba diciendo 4 o 5 años, arreglen el poste, arreglen, yo se los arreglo. Ahí está, vean, ahí está. Maleza que casi superaba la altura de los mismos agricultores que veían cómo el viento amenazaba con juntar las copas de los árboles y los cables eléctricos. Fotografías que son parte de la querella criminal interpuesta contra la empresa CGE hace 13 días como posibles responsables de los incendios que se generaron en diciembre. Sin embargo, existen ahora antecedentes que dan cuenta que los focos actuales en la sexta región, los cuales todavía están consumiendo una parte importante de la zona, también habrían tenido como origen la negligencia de la empresa CGE en la debida mantención de la línea que está a su cargo. De poco sirvió esta alerta de los agricultores de la Sociedad Agrícola de Santa Magdalena. La misma empresa de electricidad está siendo investigada por los nuevos focos de incendio, zonas de seguridad que a la vista no cumplían con los protocolos y que hoy están bajo cenizas. Irregularidades en las mantenciones que la superintendencia había detectado. En noviembre del año pasado, la Dirección Regional de Higgins, el director regional de la SEC, anticipó a la empresa un oficio donde les pedía precisamente trabajar considerando que en el periodo de verano aumenta el riesgo de incendio. La empresa no ha querido referirse a este hecho mientras el Ministerio Público investiga esta arista, una de las posibles causas del incendio que ya supera las 120.000 hectáreas. El viento corre hacia allá, no hay focos incendiarios acá. Tenemos, miren, esto que ya lleva un tiempo, este lleva menos y estos menos. O sea, aquí hay una seguidilla de inicios de incendio que corresponden sin ninguna duda a la acción de personas. Para Carlos Cardón es imposible que estos múltiples focos sean producto de las altas temperaturas y el colapso de las redes eléctricas. A través de un sobrevuelo detectó cómo los incendios han iniciado cercanos a las carreteras. Esto indica que hay una acción criminal atrás de todo este desastre. Que sea una casualidad de que existan tantos incendios a nivel nacional y que estos incendios hayan sobrepasado la capacidad de nuestro sistema para responder a la emergencia. La responsabilidad humana podría estar presente mucho más de lo esperable. En total, nosotros tenemos un registro entre las zonas afectadas de 10 personas detenidas por incendio. En Talca, una persona pasó a control de detención por iniciar un incendio forestal cuando encendía una fogata. El caso más reciente ocurrió esta mañana en Chanco. Es una persona, ¿no es cierto?, que fue en definitiva encontrada en flagrancia, originando incendios en estos sectores que son además dentro de las zonas de la región y de las comunas afectadas. Búsqueda de causas que se suma a una nueva ola de calor que seguirá amenazando a la zona central de Chile, mientras las autoridades siguen detrás de los responsables. Nuevamente aparecen antecedentes que ponen en discusión la relación entre el dinero y la política. Esta vez fue Ciperchile, que dio a conocer comunicaciones vía correo electrónico entre la presidenta de la UDI y los integrantes de una asociación de industriales pesqueros. Esto ocurre además justo después de que Raúl Zúñigo, el subsecretario de Pesca, tuviera que renunciar a su cargo por eventuales vínculos suyos con esa misma asociación.
Casi 10 minutos estuvo la senadora Jacqueline Van Rysselberghe frente a la prensa, explicando las acusaciones en su contra por eventuales irregularidades, todo tras una publicación del portal Ciper Chile, donde se dejaba entrever un supuesto pauteo o delineamiento desde ACIPES para, por ejemplo, ingresar indicaciones al proyecto de ley que regula algunos aspectos de la pesca artesanal. No hay nada irregular, absolutamente nada irregular. Yo recibí una comunicación y que, a la verdad, agradecido por esa comunicación. ¿Se coordina o no? No, eso no es coordinarse lo entiendo de una manera distinta. Estaba en el contexto de tratar de mejorar esta ley de pesca que además no los afectaba directamente. Intercambio vía mail que ocurrió en 2014, justo cuando la senadora gremialista presidía la Comisión de Pesca. Las conversaciones iniciadas el 13 de junio no solo abarcaban peticiones de Luis Felipe Moncada, representante de la Asociación de Industriales Pesqueros, sino que además, ya en diciembre, la parlamentaria pedía consejos a Moncada, preguntándole si era necesario presentar la indicación que él le había enviado. Luego, Moncada respondió que necesitaba las 20 indicaciones. Una correspondencia que efectivamente existió, pero que no influyó, fueron indicaciones que yo concordé con mis asesores y que fueron solamente 3. En lo personal, nunca, ni nadie cercano a mí, ha recibido aporte irregular para una campaña política. Un sector de la industria de la pesca se coordinó, de lo que uno ve en los correos, de manera demasiado fina, tal vez, con una senadora. Y espero que la Comisión de Ética eventualmente tenga que pronunciarse sobre esta materia. Ella está pasando por una situación compleja. No pareciera por las explicaciones que ha dado, por lo tanto no veo que haya justificación. Comunicación con Moncada, también militante de la UDI, que no solo es cuestionada a nivel político, sino que según algunos podría ser constitutiva de delitos. Nos llevan a pensar que nos encontramos frente a los mismos casos por los cuales ha sido formalizado el diputado, la diputada, exdiputada Marta Isasi y el senador Jaime Orpif. Se siguen aprobando leyes que siguen entonces cooptando a algunos funcionarios públicos. Pero Moncada no es un hombre ajeno en los cuestionamientos por eventuales irregularidades, pues el pasado 20 de enero se conocieron detalles de la confianza entre el exdirigente de ACIPES y el ahora ex subsecretario de Pesca Raúl Zúñigo. Pero no solo eso, el mismo medio de investigación explicaba que entre 2010 y 2013 la esposa del subsecretario emitió 34 boletas para ACIPES y con ellas cobró 33 millones de pesos. Esa es una estupidez del porte de un buque de quien escribió el artículo. Es un periodo en el cual yo no ejerzo ninguna función ni de diputado, ni de subsecretario, todo lo contrario, yo era de oposición. Antecedentes que tuvieron una repercusión política en el Partido Socialista, tienda que al menos por ahora decidió suspender su militancia. Solamente está la vinculación en estos pagos eventuales en el financiamiento de su campaña. Recordemos que él también se postuló como diputado por la región de Biobío el año 2013, perdiendo. Ya hay una serie de financiamientos que se habría realizado a través de su cónyuge. Todo eso mientras otro militante de la UDI debía nuevamente responder ante el Ministerio Público. Esta vez fue el turno de Pablo Longueira. Eso porque la Policía de Investigaciones por el caso SQM incautó diversos documentos de su domicilio y oficinas, medida que fue calificada como revanchista e indebida por su defensa. Esta tarde el Senado comenzó el histórico debate sobre el proyecto de aborto en 3 causales, uno de los más controversiales de la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet. Una discusión sobre la idea de legislar en la materia que contempla la interrupción del embarazo en las causales de violación, riesgo de muerte de la madre e inviabilidad del feto. El debate en la Cámara Alta vio posiciones muy encontradas entre los senadores oficialistas y de oposición, y para que el proyecto continúe su trámite se requieren por lo menos 19 votos a favor de esta materia. Recordemos que la última fase que enfrentó el proyecto lo tuvo en la Comisión de Salud y de Constitución del Senado, donde se escucharon a más de 120 agrupaciones y organizaciones sociales. El debate va a continuar en la mañana de este miércoles y va a concluir con la sesión de la tarde, en donde se va a votar la idea de legislar sobre esta iniciativa. En toda sociedad hay temas a veces que son muy complejos de resolver y hoy estamos hablando del tema de la interrupción del embarazo. Ayer hablábamos de los hijos ilegítimos, que también era muy controvertido, el tema del divorcio, la pena de muerte. Y yo siento que como sociedad Chile ha avanzado en estos temas. El debate hoy día en el Senado ha dado cuenta también de un debate que presenta efectivamente las convicciones y las distintas definiciones que los parlamentarios y las parlamentarias tienen, pero también yo quisiera rescatar la altura de mira con que se ha dado. Eso es lo que hemos querido resguardar durante toda esta tramitación como gobierno, en donde nos podamos escuchar entre todos y todas, pero también al mismo tiempo llegar a las convicciones para poder votar. Hoy día
ha perdido Chile, ha perdido la sociedad chilena, porque la nueva mayoría lo que ha hecho o lo que está haciendo es imponer una agenda ideológica destructiva para nuestra sociedad. Esta ley de aborto, digamos las cosas como son, daña, socava a nuestra sociedad, socava a la familia. Hay diferencia, obvio, y eso es lo que nos hace, por supuesto, mantener este proyecto de ley con todo lo que nosotros consideramos que es vital e importante para nuestra sociedad, que le da la libertad de opción a la mujer sin obligar y, por supuesto, respetando cada una de las convicciones personales que tienen. Vamos con esta otra historia, esta del juez de Casablanca que canceló de por vida la licencia de manejar del diputado del PPD Felipe Letelier. La sentencia se debe a que el parlamentario fue captado en agosto del año pasado manejando su vehículo a 166 kilómetros por hora sin portar además el carnet de manejar, porque ya había sido retenida esta licencia por exceso de velocidad anterior. La resolución indica que la sanción se basa en la incapacidad psíquica o moral del parlamentario, que hace peligrosa su conducción de vehículos motorizados. Pero estas no son las únicas infracciones cometidas por el diputado. Se tiene registro que desde 1978 acumula 12 sentencias, manejar sin tener carnet y también conducir en estado de ebriedad con resultado de daños, que son algunas de ellas. El pequeño poblado de Choyay, al interior de la región de Atacama, prácticamente quedó sepultado bajo el barro. Las lluvias en el altiplano provocaron derrumbes que destruyeron casas y dejaron a cientos de personas aisladas. Los caminos cortados que dificultan además el rescate de los vecinos de este sector. Desde las alturas se puede apreciar la destrucción. La localidad de Choyay, en Alto del Carmen, prácticamente desapareció, dejando cerca de 150 personas aisladas. Un alivio inmenso, aparte de todo el sufrimiento que hemos tenido, de todo lo que hemos vivido. Pero ya estoy más tranquila que van a bajar mi otra hija y eso. En Choyay está mi sobrina Jocelyn con su bebé de 7 meses. Están aislados desde el día de ayer. Pasó toda la noche en la cancha con su bebé en un container. Los rodados bloquearon los accesos. Usando un helicóptero fue la única manera que tuvo Carabineros para realizar el rescate. Para abajo, el río, está comiendo los terrenos por debajo, porque se vino por la carretera. Era terrible, como que se iba a perder el mundo. Estoy alegre, estoy contento que me hayan ido a buscar con mi madre. La ayuda para los damnificados comenzó a llegar, pero como los caminos permanecen cortados, imposibilitan su distribución. El Parral es el sector más severo que tenemos, ya las maquinarias de vialidad van subiendo, pero ese es un trabajo súper arduo. En Paipote los vecinos permanecieron en estado de alerta durante toda la noche. Al activarse la quebrada del sector, las autoridades decidieron realizar una evacuación preventiva. Estamos un poquito preocupados por la situación. Está aumentando considerablemente el caudal del río. Nosotros la otra vez cuando pasó el aluvión, quedamos en la calle, ahora teníamos que saber qué nos iba a pasar de nuevo. El agua llegó como a las 3:20. Entonces la gente no durmió, aquí está toda la gente pendiente, muy nerviosa, muy preocupada. Este sector fue duramente afectado y golpeado por los aluviones del año 2015, entonces teníamos que actuar de una manera prudente, preventiva. Las labores de rescate de los aislados continuarán durante las próximas horas. También seguirán las lluvias y nevadas en el altiplano. De ahí la preocupación de vecinos y autoridades de la región de Atacama, que se mantienen en alerta temprana preventiva. La provincia del Loa se mantiene con alerta temprana preventiva por las precipitaciones que ha causado el invierno altiplánico. En San Pedro de Atacama es donde más ha llovido los últimos días. Se estima que en promedio 17 milímetros de agua han caído durante todo este periodo de lluvias que se ha extendido ya por 3 semanas. Por el momento no se han registrado damnificados, pero las rutas han sido las más afectadas debido a la nieve y hielo que ha obligado a suspender el tránsito. Desde la ONEMI confirmaron que la alerta se mantendrá hasta el día jueves. Tuvimos precipitaciones en algunos sectores, principalmente más cercanos a lo que fueron los pasos fronterizos y también localidades cerca de Ollagua y San Pedro. También tuvimos algunos eventos producto del deslizamiento de tierra de las precipitaciones, así que se hicieron labores también con vialidad y con personal del MOP para poder hacer despeje de la ruta. Colaboraron todos los organismos de protección civil, también tuvimos condiciones de lluvia nieve, otros temas más de congelación de pista, así que eso se habilitaron durante la madrugada. Esta alerta preventiva continúa
hasta el día jueves, también con las posibilidades de que se puedan producir tormentas eléctricas en el sector. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos preguntas en nuestra fanpage en facebook.com. De esto vamos a estar conversando más adelante. Estamos preguntando a ustedes a propósito de los primeros días de gobierno de Donald Trump si cree que las medidas proteccionistas que ha llevado adelante van a impulsar efectivamente un mayor crecimiento económico en Estados Unidos, que es su promesa. ¿Qué piensa usted? Lo vamos a conversar en todo caso con personas que saben aquí en el programa en un ratito más. Nos quedan otros temas por seguir revisando también. Esto es Vía Pública, falta harto todavía. Acompáñenos, vamos a una muy breve pausa. Estamos de vuelta de inmediato. Los días de Finalmente, hoy la Academia de Cine de Hollywood anunció sus nominados para la próxima entrega de los Oscars 2017 y entre ellas 3 nominaciones fueron para Jackie, esta película que dirige el chileno Pablo Larraín. I believe that the characters we read about on the page end up being more real than the men who stand beside us. Jackie sigue consiguiendo éxitos. La primera película en lengua inglesa del chileno Pablo Larraín consiguió 3 nominaciones. 3 nominaciones tienen conexión, digamos, o sea, música, vestuario y actuación son como cosas muy esenciales en lo que ocurre en una pantalla de cine, digamos, y eso tiene que ver con la visión de Pablo, en darle una coherencia y un estilo narrativo a lo que fue Jackie. Una vez más, la protagonista Natalie Portman compite por llevarse el trofeo junto a grandes actrices como Isabelle Huppert y Meryl Streep. La gran candidata al Oscar 2017 es La La Land, el musical de Damien Chazelle con Emma Stone y Ryan Gosling en portada, que encabeza la lista con 14 nominaciones, igualando a históricas películas como La Malvada en 1950 y Titanic en 1997. Otra característica que emerge de la selección es la fuerte presencia después de 2 años de actores y directores afroamericanos como Luz de Luna, Fence y Figuras Ocultas. Por el puesto a mejor película también compiten La Llegada, un filme de ciencia ficción, Manchester junto al mar, un drama norteamericano, y Hasta el último hombre, la cinta bélica dirigida por Mel Gibson. Será el 26 de febrero que conoceremos a los ganadores de esta edición número 89, que será transmitida desde el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. Imagínense los discursos ese 26 de febrero de los actores, que en masa han cuestionado a Donald Trump, para que se vaya preparando más o menos el tenor de lo que va a ser esa ceremonia. De Donald Trump vamos a estar hablando en los próximos minutos porque ha tomado varias determinaciones. Esta tarde-noche, Canadá desechó completamente renegociar el NAFTA, lo que significa que dejó a México solo prácticamente en un esfuerzo que parece titánico, porque Donald Trump ya ha dicho que va a renegociar o eliminar derechamente ese acuerdo de libre comercio de América del Norte. Vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos. Vamos a ir a la pausa. Antes, la recomendación, porque llegaron a despegar.com los días de descuentos con cientos de ofertas. Su impronta, su huella, su firma, su sello, de eso no hay ninguna duda. Pasa en todas partes. Aquí, lejos, a la vuelta de la esquina, al otro lado de la cordillera, en América del Norte. Y Donald Trump está haciendo lo propio ahora. Cuando intentan dejar esa impronta, necesariamente saben lo que están haciendo y esta es una duda que razonablemente se ha instalado entre expertos que han cuestionado una serie de planteamientos y de filosofía programática de gobierno del propio Donald Trump, desde la economía hasta el calentamiento global. Los primeros días de la administración Trump han empezado a generar una serie de inquietudes. Esta misma noche Canadá ha dado a entender muy claramente, a pesar de que no lo dijo exactamente con esta frase, que va a dejar solo a los mexicanos negociando el NAFTA y que básicamente va a ir por un acuerdo bilateral con Estados Unidos, visto que ya Donald Trump, digamos que lo que hizo fue tirarle la cadena al famoso acuerdo de libre comercio de América del Norte. Eso, entre muchas otras cosas, porque ya sabemos que desechó también el Tratado Transpacífico. Hemos visto que ha dado pasos para abrir oleoductos a pesar de que hay protestas en contra de esa determinación y que Barack Obama había ido en el camino contrario, y así podría hacerle un largo listado de las cosas que ha decidido, desde el viernes hasta esta jornada de día martes. Vamos a analizarlo con nuestros invitados en los próximos minutos. Están con nosotros Sofía Boza, ella es gerente de protección Sofía Boza, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, del Departamento de Economía Agraria, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. No sé por qué
te cambié el título. No te preocupes. Está con nosotros también Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC, Máster en Public Administration en la New York University. Gracias, Jorge, por estar aquí, bienvenido. Gracias, Juan Manuel. Y Patricio Gajardo, bombero, no, académico del Centro de Estudios y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Gracias, Patricio, por estar aquí. No, un placer, Juan Manuel. Sofía, voy a comenzar contigo. Esta pregunta va a ser, en todo caso, igual para los cuatro, como suele ser la tradición al comienzo de los paneles de conversación aquí en Vía Pública. De todas las cosas que ha tomado como decisión Donald Trump o que ha hecho, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? No necesariamente sorprendido, pero que a lo mejor tú decías, no, pensé que no lo iba a hacer y lo hizo. De todas las cosas que ha hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que la propia existencia ahora mismo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es algo que nos sorprende a todos en general. Yo creo que en todo momento pensamos, no va a ganar las primarias, las ganó, no le va a ganar a Hillary, ganó. Cuando asuma no va a hacer algunas de las cosas que dijo, está empezando a hacerlas. Y obviamente ahora mismo el tema que impresiona es que el país que ha sido el paradigma del capitalismo y que ha impulsado muchos acuerdos comerciales a nivel mundial, está retrocediendo hacia una política de un fuerte nacionalismo. Y eso abre muchas posibilidades. ¿Es nacionalismo? Te pregunto a ti también, ¿tú lo interpretas como nacionalismo derechamente? Como el nacionalismo, además, en el concepto más duro de su interpretación. Sí, yo lo interpreto efectivamente así, claramente manifestado en su discurso inaugural. O sea, habló de America First, ¿cierto? Lo insistió muchas veces. Y en general, y estas decisiones que estaba tomando estos días, en particular el lunes, una política de unilateralismo, no de cooperativismo internacional, y con, bueno, consecuencias, no es gratis, esto no es gratis ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo. ¿A ti cuál de las decisiones más te sorprendió, Jorge? Yo más que las decisiones, la rapidez de las decisiones. Lo que me ha sorprendido, porque si vemos el anuncio de no seguir con el TPP, lo anunció en la campaña, claro. La agenda proteccionista de renegociación del NAFTA también lo anunció. Lo que me ha sorprendido, Juan Manuel, es la rapidez que en la primera semana ya ha tomado medidas bastante delicadas sin una evaluación previa, sin reunirse con su equipo y ver los pros y contras. Eso yo creo que más que las medidas concretas como ha sido lo del TPP o echar atrás el Obamacare. O a lo mejor sí lo hizo, a lo mejor efectivamente sí tuvo esa reunión con los equipos. Igual tuvo varias semanas, digamos, antes de asumir, en la que ya sabíamos más o menos cuál era el núcleo más duro y con lo que sí a lo mejor estuvo analizando cuáles eran los escenarios, digamos. Sí, pero políticamente sorprende que un cambio de paradigma o potencial cambio de paradigma tan relevante para Estados Unidos sorprende a ojos del mundo ver con tanta rapidez que se trata de cambiar los fundamentos que ha tenido Estados Unidos fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el libre comercio, el liderazgo global, el Estado de Derecho, la cooperación, la integración económica. Llama la atención ver en una semana que todo eso se pone en cuestionamiento y probablemente muchas de esas cosas generen un nuevo orden mundial. Misma pregunta, Patricio, también, ¿lo que más te llamó la atención? No, a mí no me ha llamado la atención, fíjate, yo creo que siempre pensé que iba a ser muy consecuente, un tema incluso que lo conversamos una vez y creo que no me cabe la menor duda que ha sido muy consecuente. Antes de asumir, él dijo, si hay algo que está claro, que las cosas van a cambiar y por lo tanto iba a ser muy rápido también en dar una imagen de ejecutividad, de efectividad, de una transformación radical. Y sorprende, eso sí, que no aparece como políticamente acompañado, porque algo que señalaba Jorge que es interesante es, bueno, pareciera ser que como que no ha estudiado el tema. Ahora tú decías, bueno, posiblemente lo estudió, pero no se nota. En política también tú tienes que hacer notar, si es que tomaste las precauciones, hiciste los análisis de que eso se está haciendo. Y uno en el periodo de transición no observó eso. Vimos un Donald Trump entusiasmado, tuiteando, generando impacto político e impactos económicos en muchas partes a través de sus tweets. Y tampoco se ve el equipo, el gabinete, que son personas con una expertise en materia de administración pública, de gobierno, sino que son más bien personajes muy del mismo estilo de Trump, multimillonarios, exmilitares, es decir, personas que adhieren al trumpismo más que al Partido Republicano. Entonces, si yo tuviera que decir, creo que hay algo que la gente esperaba
y que no se produjo, pero yo personalmente no lo esperaba, es decir, que se iba a moderar, que iba a tener una actitud más presidencialista, más presidencial. Eso no lo vemos. El discurso no tuvo nada de llamado a la unidad, que por mucho era como un efecto, casi una cultura, que el primer discurso, el discurso de toma de posesión del día de la inauguración, era un discurso que llamaba a la unidad. Fue un discurso muy radical, muy extremo, hablando de una nueva era en que se le entregaba el poder a la ciudadanía. Es decir, no hubo ningún cambio, ninguna aproximación a una moderación del switch. O sea, yo creo que va a ser consecuente y ese es un gran riesgo para Estados Unidos y para el mundo también. Vuelvo contigo entonces, Sofía. Miremos, vamos paso a paso. No sé si vamos a alcanzar a ver todas las decisiones que ha tomado Donald Trump en estos últimos 3 días, pero abordemos algunas. La del TPP podemos discutir en un momento más porque tiene un impacto también sobre nuestro país, pero me gustaría partir, sin embargo, por lo que resulta más emblemático, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, al que nosotros tanto aspiramos además en algún momento a acceder, en fin. Hoy día está también muy diezmado y que ha quedado, digamos, herido de muerte. ¿Cuáles pueden ser los efectos, pero cuáles pueden ser los efectos para Estados Unidos de una decisión como esta? Porque tengo la idea de que el proteccionismo norteamericano, y a ver si después los que quieran complementarme esta pregunta también, podría tener un efecto en la inflación también. Absolutamente. De hecho, ya se están haciendo algunos cálculos en ese sentido. Ese es uno de los problemas. También a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y un poco en la línea de los colegas que señalaban esta decisión a veces no tan meditada, el pensar que de repente él cree que hay un automatismo entre el hecho de poner más aranceles a ciertas empresas si es que pretenden producir fuera y venderlo en Estados Unidos y que esos trabajos queden en Estados Unidos. Él cree que eso se gatilla solo. Es una relación uno a uno cuando no lo es. Exactamente, cuando absolutamente no lo es. Estamos hablando de cadenas de valor globales, estamos hablando de intercambio dentro de las mismas empresas, de partes de distintos productos. De tecnología que reemplaza la mano del hombre. Exactamente, entonces, y también estamos hablando de competencia con países que son mucho más baratos en mano de obra. Entonces, creo que ese es un primer tema a analizar, esa relación que él está de alguna forma vendiendo al trabajador estadounidense, que hay un 1 a 1 de yo a ellos les pongo un arancel del 35% y no se preocupen que todo ese trabajo se va a quedar acá. Eso que probablemente no vaya a ocurrir. ¿Podría estar errando mucho el diagnóstico de Donald Trump en eso? ¿O eventualmente podría suceder, visto que también, por otra parte, las amenazas de Donald Trump terminaron llevando a que un par de empresas automotrices, las dos más importantes o las que venden más autos en Estados Unidos, decidieran finalmente cancelar sus proyectos de construcción de plantas en México? Mira, en mi opinión, creo que la historia económica ayuda mucho. El comercio internacional está a la base, por ejemplo, del crecimiento en China de los últimos 30 años. El comercio internacional es uno de los factores importantes de nuestro crecimiento económico, nuestra experiencia como país desde la liberalización comercial de los años 80 y que se ha profundizado desde entonces. Y así, las experiencias en todo el mundo, tanto en nuestro país como en otros países y en momentos distintos de la historia económica, muestran que el libre intercambio de bienes y servicios y la libre movilidad de factores de producción, especialmente las migraciones humanas, son una fuente de crecimiento y de creatividad, productividad, innovación. Pero Donald Trump... Y esas son transacciones voluntarias. Ya, pero Donald Trump no se dedicaba no era bibliotecario, no se dedicaba a ordenar remedio en una farmacia. Donald Trump es empresario, es un hombre que maneja lucas. Y además, no era un empresario fracasado, era un empresario exitoso. No sabemos si demasiado exitoso, porque las cuentas, digamos, nunca se las hemos visto, pero daba la imagen de que al menos algo entendía. ¿Cómo es posible que ese Donald Trump, que efectivamente hizo inversiones en otros lugares, que ha tenido créditos con bancos internacionales, que sabe que efectivamente los flujos se mueven de un lado y del otro, al mismo tiempo está aplicando una política como esta? Bueno, Donald Trump es empresario, pero ahora es político. Y él creo que ha capitalizado muy bien en su campaña este eslogan o esta falacia económica de pensar que un gobierno puede torcer la mano a una infinitud de transacciones internacionales sobre una base voluntaria realizada entre empresas, con otras empresas, con consumidores transnacionales, en que todos ganan, porque esa es la esencia del comercio internacional. Entonces, esa falacia, claro, vende y capta votos, porque la promesa es generación de empleo y poner a América o Estados Unidos en primer lugar Déjame hacer esta pregunta, Jorge Patricio.
o quien me la quiera responder también, pero parto contigo. ¿Hay algún economista, y porque uno podría decir, por más que busque un abanico bien amplio de prensa internacional que lea, uno podría decir, igual la prensa está sesgada respecto a Donald Trump? Ok, yo doy ese beneficio de la duda, pero prácticamente todo lo que uno lee, no importa si son diarios de ideología de izquierdas, de derechas, conservadores, más radicales, uno no encuentra a nadie, a ni un solo economista que salga a defender la política de Donald Trump. Y probablemente no se encuentra ningún economista, porque lo primero que tú estudias cuando estás en introducción a la economía es que los países comercian porque eso les permite especializarse y cada uno produce donde tiene ventajas comparativas. Es como una de las bases, los fundamentos de la economía. Por lo tanto, es muy difícil encontrar un economista. Y ligado a eso, Juan Manuel, volviendo al NAFTA, el NAFTA ha sido tremendamente beneficioso para México, para Canadá, para Estados Unidos. Pero también para Estados Unidos, claro. Exactamente, el comercio ha aumentado en más del 200% en los más de 20 años que tiene ese tratado. Y hay un tema muy importante. Hay un estudio en Estados Unidos que muestra que los principales 2.000 empresas exportadoras americanas, el 90% son importadoras de México. ¿Qué significa eso? Que no todo lo que tú importas son productos finales, tú también importas insumos, por ejemplo, repuestos, piezas, claro, que luego las empresas americanas exportadoras utilizan en su proceso productivo para exportar bienes finales. Entonces esta sobretasa famosa del 35% que se quiere imponer, que no es tan fácil llegar a imponerla, también podría afectar en esta cadena productiva y por lo tanto encarecer el costo de producción de las empresas americanas. Entonces, aquí cuando entramos en los detalles nos vamos encontrando con una serie de dificultades que puede ir generando esta agenda proteccionista, porque el NAFTA no solamente, como tú dices, ha beneficiado a los socios comerciales de Estados Unidos, sino también al propio Estados Unidos, que tiene una relación incluso de superávit comercial con Canadá. Porque uno hubiese imaginado, Patricio, que una cosa es el discurso de Donald Trump para poder conseguir los votos, otra muy distinta es que cuando ya los tiene, no está obligado a hacer todo lo que prometió. Eso es más o menos común en prácticamente todos los candidatos que ganan. Pero aún así, él ha hecho casi al pie de la letra lo que prometió y pareciera que contra todo lo que digamos, el sentido común le indica. No sé si sus asesores, pero el sentido común le indica. No, yo creo de él. Fíjate, yo estoy convencido que hay una cierta tendencia a subestimar a Trump y de todos los ámbitos, incluso de los análisis políticos que se hacían sobre su figura. Yo creo que, como decía Cristian, en términos de es político, y el tipo es político, él siempre ha sido un empresario, no un político, pero tuvo la capacidad de captar lo que el norteamericano medio quería en un determinado momento y entregó el discurso que necesitaba el norteamericano medio en ese momento. Y por lo tanto, ahora él se siente refundando el país a partir de intentar volver a ser Estados Unidos grande otra vez, pero lo que era en la década del 50, del 60, sin darse cuenta que eso cambió y estamos viendo un escenario totalmente distinto y no podemos volver a eso. Pero él quiere intentar, y yo creo que lo está haciendo, ser consecuente con ese discurso. Y hay una parte del discurso de investidura que me pareció un símbolo del populismo clásico. El populismo se distingue porque hay una relación entre el líder y la sociedad y sus adherentes de manera directa, sin intermediarios. Y cuando él critica a las administraciones anteriores y dice todos los demás lo hicieron muy mal en el fondo, estando los expresidentes presentes, y este 20 de enero va a ser recordado porque se entrega el poder desde las élites, de alguna manera, a los ciudadanos, eso es lo que hace el líder populista. Es decir, establece un vínculo sin intermediarios, sin partidos, sin nada. Él y los ciudadanos. Y eso lo va a tratar de reflejar. Lo refleja en los tweets, lo refleja en el ataque a la prensa, que fue sorprendente, en un país con la valoración de la libertad de prensa, ese cuestionamiento que hizo, que lo estaban falsificando, que falsificaban datos sobre la gente que había ido al día de que fue investido. O sea, una serie de cosas que son impensadas en un político norteamericano y un presidente de Estados Unidos. Bueno, hoy día lo son. Porque yo creo que él quiere ejercer de manera consecuente con los riesgos que eso involucra, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general. ¿Quién es el que está saliendo más favorecido con la gestión de Trump? ¿China? Bueno, yo creo que hoy día hay una tremenda incertidumbre y es difícil 3, 4 días después saber quién va a salir más favorecido.
China está tratando de ocupar el espacio que Estados Unidos está dejando libre, ya ha dado algunos mensajes al respecto, de hecho insinuó que podía verse una alianza tipo TPP, pero con ellos, pero verdaderamente estando también ahí Japón envuelto, yo creo que es difícil que eso se pueda dar, pero China va a tratar de ocupar ese espacio, va a tratar de ser el nuevo eje vertebrador de la economía internacional. Y probablemente quiere incluso unirse al TPP. Lo que pasa es que yo siento ya que el TPP en sí no da para más, pero algo alternativo, otro megacuerdo regional, probablemente China lo plantee. De hecho, la intervención del presidente chino en el foro de Davos una semana atrás fue una oda a la globalización y al libre comercio. Absolutamente, dejando claro que ellos esa posición la van a mantener, lo cual es muy irónico y paradójico considerando que estamos hablando de la persona nombrada por el Partido Comunista Chino versus el discurso del principal país capitalista del mundo. Entonces, él dejó clarísimo que ellos van a seguir en esa misma línea. Ahora, si China quiere generar este acuerdo del Asia-Pacífico como ellos lo plantean, más allá del TPP, porque sabemos que el TPP tiene estas cláusulas de que sabemos que si no está Estados Unidos, por los cálculos porcentuales del Producto Interno Bruto, en fin, digamos que el TPP, como bien dice Sofía... Una lápida. Sí. No más probable. Se lo llevó el señor, pero eventualmente a rey muerto, rey puesto, podría aparecer este otro. ¿Cuánto de eso podría eventualmente perjudicar a Estados Unidos? Digo, que se vaya a generar este bloque de otras naciones más China, que termine de alguna manera por generar una fuerte competencia a un país que al mismo tiempo está levantando barreras arancelarias en lugar de bajarlas. Bueno, sin duda lo va a afectar porque, como señalabas tú, Jorge, aumentan probablemente los costos de las empresas norteamericanas, adicionalmente se le achican los mercados a las empresas exportadoras norteamericanas y eso afecta al crecimiento en el mediano y largo plazo, sin duda. Ahora, por otro lado, este realineamiento hacia otro polo más centrado en China puede eventualmente generar ventajas para otros países. O sea, yo creo que la idea de largo plazo de crear un área común, un mercado común en torno a la cuenca del Pacífico, que era la iniciativa del TPP, como mirando hacia adelante, creo que sigue vigente. Creo que China va a ocupar ese espacio y eso es adverso para Estados Unidos, sin duda. Le resta poder tanto en el escenario internacional de comercio internacional como en las representaciones también, Fondo Monetario, Banco Mundial y otras. Estoy pensando en una cuestión así, voy a ponerlo de forma bien pedestre. Los gringos han tenido problemas, además, por distintas razones, cambios climáticos, cosechas, en fin, con el tema de los limones. Hasta que Barack Obama se dio y efectivamente terminó, después de mucho tiempo de negociaciones con Argentina, importando los limones argentinos, que es el principal exportador mundial. El beneficiado, el consumidor de limones, o sea, el gringo, que tenía limones a un precio muy bueno y además limones de muy buena calidad. Resulta que Donald Trump suspendió la importación de limones a los argentinos, Macri furioso con Donald Trump, evidentemente, pero estoy pensando en el consumidor norteamericano, que ahora no va a encontrar ese limón en el supermercado y que probablemente va a tener que conformarse cuando haya épocas de sequía o de malas cosechas con un limón de más mala calidad o con un limón más caro. Porque si es que los argentinos quisieran volver a venderlo, probablemente se van a encontrar ahora con una sobretasa arancelaria. Y por lo tanto, el norteamericano va a tener que pagar más por ese limón. ¿Cómo respondería la lógica económica, no social, a un criterio como ese? Es decir, ¿qué podría pasar en Estados Unidos frente a cuestiones como esta? Digo, multiplicado o replicado en prácticamente cualquier escenario económico en lo que gasta la gente. Lo que ocurre es que el proteccionismo, el gran perjudicado es el consumidor, porque aquí se ha construido un discurso de que vamos a beneficiar a los trabajadores, pero el proteccionismo perjudica a todos los consumidores. Pensemos el ejemplo, tú pones el ejemplo de los limones, Juan Manuel, pensemos el ejemplo de una posible guerra comercial con China. Estados Unidos, si tú vas a un Walmart, va a haber productos, calzados, textiles, muebles incluso en otros lugares, que son productos importados chinos a una relativa buena calidad, a bajos precios, y eso va en directo beneficio al consumidor. Desatar una guerra comercial con China, como se ha anunciado, porque no tenemos tampoco un detalle ni una agenda, de imponerle una sobretasa, finalmente al primero y principal que va a perjudicar es a esos millones de consumidores que acceden a productos que son más competitivos, que vienen de China y que eventualmente no van a poder acceder a esos precios. Y ahí hay un fenómeno que se ha dado en las últimas décadas, que es el fracaso que han tenido los países de comunicar los beneficios de la globalización. ¿Cuáles son, en términos concretos, en el día a día, los beneficios que los países estén integrados económicamente? La otra vez veíamos un informe del Banco Mundial que mostraba que
al año 2013, el 10% de la población global está bajo la línea de la pobreza. Es algo histórico. Pensemos que hace 25 años, comienzo de los 90, era el 35%. 35%, claro. Si tú ves la curva de el descenso de pobreza, es lejos de los momentos en la historia de mayor baja pobreza, pero hemos sido incapaces los países de comunicar que esto en gran medida se debe al comercio, en gran medida se debe a la integración y al intercambio de bienes y servicios entre los países. Por otra parte, Cristiano, al mismo tiempo Donald Trump se va colgando también de la realidad que está viviendo Europa a partir de la decisión de los británicos del Brexit. Y de hecho, asusando, digamos, a los británicos a celebrar el haber tomado lo que para él es una muy correcta decisión, porque dice es el principio del fin, la desintegración de un mercado que no tiene mucho sentido, digamos, un Donald Trump que de verdad es como el epítome, es como el emblema de la desglobalización. Sí, efectivamente. Bueno, él lo dijo muy claramente con el Brexit. Dijo, me alegra que los ingleses están tomando su país de vuelta en sus propias manos. Un poco insinuando que muchas decisiones o incluso normativa, legislación y procesos estaban radicados más en el Consejo Europeo que en el Parlamento inglés. Entonces, eso es muy populista y efectivamente, claro, prendió, pero a la base de las consecuencias de esto está... Mira, es como, por ejemplo, es que Estados Unidos tiene, el argumento es que tiene déficit comercial, ¿cierto? Que tiene un déficit en cuenta corriente sostenido a través de años. Y la idea es revertir eso, solo que en el fondo está diciendo Trump, queremos tener un dólar fuerte, queremos tener un superávit en cuenta corriente, queremos... Entonces, eso implica a la larga que va a haber menos entrada de capitales a Estados Unidos. Eso es algo que no se ve, no es trivial de entenderlo ni de comunicarlo, no hace titulares en los diarios. Pero la contrapartida de haber tenido un déficit en cuenta corriente por los últimos 20 años en Estados Unidos es que el resto del mundo ha estado ahorrando, no consumiendo parte de su producto bruto y destinándolo a financiar la inversión y el crecimiento y la productividad en Estados Unidos. Voy a ir a una cuestión política que tiene que ver con eso en un momento, Patricio, pero antes aprovecho de preguntarte lo mismo, o sea, siguiendo esta línea, lo que dice Cristian Sofía, Donald Trump ha planteado entre sus grandes planes esto de las mega infraestructuras, en fin, que sin embargo van a significar también grandes niveles de endeudamiento para Estados Unidos. Esto no es plata que, digamos, que se saca del chanchito ahorrado, sino que se va a endeudar con un riesgo que es muy, muy relevante. Es cierto que Estados Unidos requiere de renovación de infraestructura, y infraestructura que está obsoleta, que está vieja, que requiere de modernización y de recambio, pero como él lo está planteando, podría ser al mismo tiempo un tremendo riesgo, es decir, juntar el hambre con las ganas de comer, el cerrar las fronteras y al mismo tiempo sobreendeudar a un país que probablemente entonces podría llevarlo a niveles de recesión importantes, ¿o estoy exagerando? Mira, es muy interesante ese ejemplo porque pese a ser un político republicano, un poco sui generis, pero un político republicano, esa alternativa es una alternativa absolutamente keynesiana. El keynesianismo está mucho más ligado a la socialdemocracia. En ese sentido, bueno, lo que nos dice la teoría económica es que los efectos a mediano plazo pueden ser perfectamente inflación y puede ser una expulsión de la inversión privada. Y esos son los riesgos que corre con políticas muy fuertes de inversión en infraestructura. Aparte de, como tú bien mencionas, un endeudamiento que, como bien decía Cristian, en mucha medida ese endeudamiento de Estados Unidos ha estado financiado gracias a acreedores a nivel internacional. Exacto. Y uno de sus principales acreedores es China. Entonces ahí se genera un problema importante. Patricio, al mismo tiempo, como me gusta decir a mí, en otro lugar de la baticueva, el mismo Donald Trump se ha despachado otras frases y otras cosas que al menos a uno lo han dejado con signos de tremenda signo de interrogación. Esto de que su portavoz hable de realidades alternativas, a propósito de lo que presenta la prensa, es una realidad, pero hay, digamos, realidades alternativas sobre cuánta gente fue a la ceremonia de investidura. Pueden ser poco trascendentes, pero cuando es el portavoz uno esperaría que fuera lo más acucioso posible. Pero Donald Trump terminó diciendo anoche que hubo fraude electoral, sin presentar incluso una sola prueba. Hoy, Anderson Cooper, en su programa que compite con este, pero nosotros estamos mejores. Yo sé, ustedes decidieron venir a este programa y no Anderson Cooper. Lo siento, Anderson, caras no son como las mías. Anderson Cooper decía una cosa que me hacía mucho sentido. ¿Cómo es posible que el presidente de una potencia como esta se atreva a aventurar una cuestión que es tan grave? Pues sería el mayor fraude en la historia moderna de cualquier país del mundo. 3 millones de votos para la cantidad de habitantes.
y que al mismo tiempo no presente ni un solo dato, ni un solo documento frente a esa denuncia. O sea, ¿cuán grave puede ser que quien gobierne sea capaz de una manera tan casi infantil, tan peligrosa, despacharse cuestiones como esa? A ver, yo he reflexionado harto sobre estas cosas que están pasando, porque Donald Trump es un liderazgo tan atípico dentro de la política norteamericana. Yo sé que es simplista a lo mejor decirlo, pero yo creo que cada día me convenzo más, primero, que es un líder populista clásico. Es decir, ocupando la presidencia de Estados Unidos es equivalente a un Chávez. Es decir, no mide los resultados económicos. Fíjense ustedes que estábamos hablando, ¿qué va a pasar? Que todos había un cierto acuerdo acá de que las medidas van a tener un efecto negativo. El líder populista funciona en la inmediatez, es decir, por generar un efecto inmediato. Probablemente con aumento de infraestructura va a haber una sensación inicial de que las cosas van muy bien, cosa que siempre sucede también en los sistemas populistas. Y después eso empieza a decantar. Ahora, yendo al tema, no nos sorprendimos cuando dijo que él iba a ver si reconocía o no reconocía el triunfo electoral. Eso viniendo de una persona, claro, cuando se lo dice a Hillary Clinton, voy a ver si lo reconozco. Eso en un país con una democracia altamente consolidada, la democracia más consolidada del mundo, es impensable. Por lo tanto, que ahora nos sorprendamos con el debate sobre cuántos fueron o no fueron a la manifestación, o que efectivamente él ganó también en el voto popular y no la Hillary Clinton, que ahí hubo un fraude, y llega y lo dice, y le da lo mismo la validación institucional. Otra característica del líder populista, que no le importa validar las instituciones del país, incluso las desacredita. ¿Para qué? Para volver a establecer ese nexo. El único salvador, aquí el único Mesías soy yo. Que esto esté sucediendo en Estados Unidos es tremendamente riesgoso, porque es un país que tiene un efecto a nivel mundial. Entonces no es Chávez en Venezuela, por muy terrible que sea la situación en Venezuela, pero eso está circunscrito a Venezuela. Acá lo que pase en Estados Unidos y los efectos de las decisiones que se tomen, que hoy día pueden parecer interesantes, nos cuesta tratar de entenderlas, por qué se están tomando porque el personaje que está gobernando y que tiene poder y que de alguna manera vamos a testear la fuerza de las instituciones norteamericanas por primera vez con un presidente de estas características. Es decir, nunca hemos tenido un presidente de estas características históricamente, como para decir, en realidad, acá vamos a ver si efectivamente las instituciones norteamericanas son capaces de colocarle freno y canalizar una personalidad que se nota que supera todo lo que habíamos conocido en términos de trayectoria histórica. Jorge, ¿alguna cosa que agregar ahí? Coincido algo con Patricio de que hoy día la discusión es hasta dónde el sistema institucional americano, los frenos y contrapesos, un rol del Congreso que tiene más poder que el chileno, por ejemplo, la autorización del Congreso en una serie de políticas domésticas, rechazar el Obamacare, Juan Manuel, simplificar regulaciones en materia financiera, bajar impuestos, hasta dónde el sistema institucional americano va a actuar como un agente moderador. Pero la pregunta es hasta dónde, no es sí o no, sino cómo se va a generar ese conflicto entre Trump, que sigue comportándose como candidato al parecer, y el sistema institucional. Y en el plan fiscal que ha anunciado el presidente Trump, no hay que olvidarse también algo que pudiera generar un incentivo y compensar en medida el proteccionismo, que es la rebaja de impuestos. Estamos pensando desde el punto de vista del inversionista, que una rebaja de impuestos efectivamente puede ser atractivo para atraer flujos de capital, estimular el gasto, pero un país que tiene un nivel de déficit como ese. Exactamente, digamos, eso es lo que iba, que el contexto fiscal americano obviamente da poco margen para llevar eso, o con consecuencias que pueden ser muy dañinas en el mediano plazo para la economía americana. Sofía, Cristian, Jorge, Patricio, a los cuatro, muchas gracias por esta media hora de conversación. No llevamos ni una semana de Donald Trump y nos damos por que tener una sección semanal. Yo creo, parece que sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos a ir a la pausa, seguimos con Vía Pública de inmediato, espéranos. Llegaron los días de descuentos a despegar.com. Solo por finalizar, primero la respuesta a nuestra pregunta en nuestra fanpage en facebook.com. A propósito de lo que estábamos conversando, nosotros preguntamos bien temprano allí si usted cree que las medidas proteccionistas de Donald Trump van a impulsar un mayor crecimiento económico en Estados Unidos. Y mire, sí, un 49% y no un 51% de esas, digamos, peleaditas, respuestas pocas veces se da. Aquí lo tenemos como ejemplo, mire, ahí está. Sí, no,
49 y 51%. Vamos con nuestra página web, con nuestro portal de noticias, más que una página web, es un portal de noticias 24horas.cl, donde destacamos, entre otras cosas, que la tasa de desempleo sufre una baja en el Gran Santiago. Hay un estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que dice que el índice experimentó un descenso de menos 0,3% y llegó al 6,5%. Otros números: la temperatura del momento en Santiago, a esta hora 22,7 grados, y se espera para estos días miércoles y jueves temperaturas de 36 grados y 34 grados ya para el día jueves. Terminamos con la música de Justin Timberlake por la película Trolls. Para la película Trolls compuso esta canción, Can't Stop the Feeling, y terminó siendo una de las nominadas a los premios Oscar como mejor canción original. Él ha sido premiado muchas veces, es actor, productor musical, compositor, es músico, es bailarín, es empresario. Partió hace muchos años en un programa de Mickey, de Disney, después formó parte de NSYNC, hasta que después decidió lanzar su carrera en solitario y se fue diversificando. Es que es muy querido en Estados Unidos, muy cotizado. Hay quienes, sin embargo, no les gusta el tipo de música que hacen. Esta canción era amada, pero también odiada. Bueno, como sea, un hombre que ha sido nominado casi 30 veces, si no me equivoco, anda por ahí a los Grammy. Ha ganado, sí, 9 de esos premios, ha ganado unos 10 premios Billboard. Vamos a ver si finalmente consigue, en este caso, el Oscar como mejor canción original. Con su música y uno de sus temas más famosos, que es el último, con el que está nominado, nosotros terminamos esta edición de Vía Pública. Gracias por su sintonía. Mañana nos juntamos en 24 Horas Central. Que estén muy bien. Descansen. Buenas noches.